Vamos a hablar de las 5 nietas de la reina Victoria, que todas fueron reinas, con un destino pues como el que tienen todas las reinas, ¿verdad? Pero distintas. Entonces, lo que ven ahí son las coronas de cada una. Lamentablemente, ya no me acuerdo cuál pertenece a cada una, ¿verdad? Pero a medida que vayamos viendo cómo fueron, entonces vamos a ir viendo en fotos cómo eran las coronas de ellas. Fuente de información. Para mí esto es bien importante porque esto no es producto de una novela. Es un ensayo histórico escrito por la historiadora y escritora Julia Geraldi. Esta mujer nació en Filipinas, fue educada en Canadá y Estados Unidos y vive en Minnesota. Entonces su estudio se llama Born to Reign, Nacidas para Reinar, y tiene fuentes de información. Entonces esto es importante también porque es un estudio histórico, pero ¿de dónde lo sacó? Cartas inéditas, memorias, documentos diplomáticos y entrevistas a descendientes de las 5 protagonistas que son las nietas de la reina Victoria. La reina Victoria se murió en 1901, acuérdense. A ella la llamaban la abuela de Europa, porque no solo eran sus nietas, sino que sus hijos, que también anduvieron casados por todo el mundo. Fue reina de Inglaterra desde los 18 años, desde 1837 a 1901, y emperatriz de la India desde 877. Heredó el trono al morir su papá y 3 de sus tíos, que murieron sin descendencia. Se casó con su primo, el príncipe alemán Alberto de Sajonia-Coburg-Gotha, en 1840. Fue un matrimonio por amor hasta la muerte de Alberto en 1861. Sus hijos fueron Victoria, pongo subrayados a los varones, que fueron reyes: Alicia, Alfredo, Elena, Luisa, Arturo, Leopoldo y Beatriz. No estoy dudando si fueron reyes o son los que tuvieron hemofilia, pero eso lo vamos a ver después. Ahora, estos son los nombres de las nietas, lo que está primero. La primera es Maud le vamos a decir en castellano, que se casó con Eduardo. Ella era hija de Eduardo, príncipe de Gales, por eso es que es nieta de la reina, porque su papá era príncipe de Gales. Y su mamá era Alexandra de Dinamarca. Acuérdense que Eduardo, el príncipe de Gales, va a ser el hijo de la reina Victoria, que reina después de ella en un reinado cortísimo, un hombre sumamente frívolo y que tenía de esposa a la princesa más linda de Europa, que era Alejandra de Dinamarca, pero que él tenía de amante a la abuela de Camilla Parker Bowles. La otra hija, Sofía, era hija de la princesa Victoria, hija de la reina, y su papá era el emperador Federico de Prusia. Acuérdense que Prusia va a ser después Alemania. Luego, Alix es hija de la princesa Alicia, que se casó con Luis IV, duque de Essen-Ring. María, hija de Alfredo, que fue duque de Edimburgo, es el hijo de la reina, y de la gran duquesa María Alexandra de Rusia. O sea que solo piensen ustedes que cuando va a llegar por otro lado Alejandra, la de Nicolás II, ya en la familia real rusa está una descendiente de esta gente, por supuesto. Y luego Victoria Eugenia, que es hija de la princesa Beatriz y del príncipe Enrique de Battenberg, que va a ser después ella la reina de España. Bueno, entonces ya sabemos quiénes son los papás de las nietas. Empezamos por Maud, reina de Noruega. Pues ahí va la corona. Miren, increíble la historia de esta mujer. Vean el vestido. Vamos a ver la historia de ella porque es bien peculiar. Aparentemente ella es la que se casó con el de menos rango. Entonces, en familia le decían Harry. Y es hija del príncipe de Gales, Eduardo, y de la princesa Alejandra de Dinamarca. Se casó con su primo, Carlos, príncipe de Dinamarca, y tuvo un hijo único, el príncipe Alejandro. Su carácter sencillo no la hizo soñar nunca con un reino, porque su primo era un príncipe que no era directo heredero a la corona de Dinamarca. Ahí tenemos el matrimonio, ¿verdad?, con la reina Victoria en primera fila, ya la ven, vestida de negro siempre.
y todo el resto de los invitados, invitadas, damas de honor, etcétera, ¿verdad? Que como tenía bastantes hermanas, asumo que las sacó a todas de damas, ¿verdad? Pero resulta que en 1905, o sea que fue ya en el siglo XX, Noruega se separa de Suecia y le ofrece la corona al príncipe Carlos de Dinamarca. Pero él cambia su nombre al de Haakon y el de su hijo Alejandro por Olaf. Y entonces ellos son coronados en la catedral en 1906 y comienzan una nueva dinastía en Noruega. Ella va a ser la mujer mejor vestida de su época. Es una Jacqueline Kennedy cualquiera, porque ella establece la moda tomando como modelo a los franceses. Acuérdense que los franceses desde la época de Eugenia de Montijo van a ser los que visten a la casa real, porque Eugenia es la que comienza poniendo la moda. Entonces ahí tenemos, dicen que hay un museo con todos los vestidos de ella. ¿Cuáles van a ser sus actividades? Fue muy querida por su pueblo por sus actitudes democráticas y sus esfuerzos por habituarse a las costumbres del país, como los deportes invernales. Dedicado a obras de beneficencia, la Cruz Roja, protección a la infancia y al medio ambiente. Entusiasta de jardines y alemanes y patrocinadora de artistas. Murió en Londres a los 68 años y está enterrada en el Museo Real del Castillo de Akershus en Noruega. Entonces, ven las características de esta niña que definitivamente... Aquí viene Sofía, reina de Grecia, pero historia trágica esta, pobrecita. Bueno, vean las coronitas, vean así como... Ella fue hija y hermana de emperadores, porque era hija de la princesa Victoria de Inglaterra y del emperador Federico II de Prusia. En 1889 es casada con el Diádoco. En Grecia, Diádoco equivale al príncipe de Gales de Inglaterra y al príncipe de Asturias en España, es decir, es el heredero a la corona. El Diádoco se llama Constantino de Grecia y es primo del zar de Rusia, él. Ella es hermana del Kaiser alemán Guillermo II. Estos parentescos, dice, le causarán serios conflictos familiares y políticos durante las guerras, porque por un lado está Alemania y por otro lado está Rusia. Los primeros años. Constantino es el príncipe heredero de Grecia y comandante del ejército, pero le hacen responsable de la derrota de Grecia ante los turcos otomanos. Acuérdense que los turcos otomanos son los del Imperio Otomano, que está en Turquía desde 1453, que es la toma de Constantinopla. O sea que es un imperio que para entonces tiene más de 400 años de existencia y que le lleva hambre a Grecia, ¿verdad? Pero por rechazo popular, en 1897 se trasladan a vivir a Alemania, donde vive Vicky, la mamá de Sofía, donde la suegra. Pero la pareja no es muy querido tampoco en la corte alemana, porque por supuesto, siendo inglesa, la mamá de ella no le va a parecer a los alemanes. El rey Jorge I de Grecia es asesinado, o sea, su papá, y Constantino I sube al trono. Su primer ministro, Venizelos, de ideas republicanas, ataca y desacredita a la familia real. Vamos a empezar con la eterna lucha entre los monárquicos y los liberales. En la guerra de los Balcanes, Constantino lleva a los ejércitos a una gran victoria. Pero la Primera Guerra Mundial causa el cisma griego. Aquí no es un cisma religioso. Dice, el primer ministro Venizelos apoya a los aliados, pero el rey apoya a los alemanes. En 1917, la familia real se va al exilio a Suiza, pero sin abdicar. Entonces, los griegos nombran rey a su hijo Alejandro, a pesar de su matrimonio morganático con Aspasia. Lógicamente, Aspasia no pertenece a la realeza, pero piensen que el nombre que escoge es el mismo de la amante de Pericles. ¿Y qué significa morganático? Que es un matrimonio con una gente que no es de tu condición. Y entonces es un matrimonio en que la persona, aunque sea esposa de este, no tiene la categoría, nunca le van a dar título de alteza, no va a estar a la par de él en las reuniones y todo. Eso es lo que Churchill le aconsejaba a Eduardo VIII con la Simpson.
pero él no quiso, él quería que ella fuera reina de Inglaterra. Así que, bueno, seguimos con Grecia. El rey Jorge II, vaya, aquí vamos a ver, acuérdense que en ausencia de el rey Constantino, eligen rey al hijo. Y Jorge II muere sin descendencia. El rey Alejandro I, excluido del trono por contraer matrimonio morganático con Aspasia, hace un reinado interino por exilio de su padre y de su hermano mayor. Entonces, aquí vamos a ver, la princesa Elena, que es hermana de Constantino, o hijo, es reina de Rumanía. El rey Pablo I es el padre de la reina Sofía de España, o sea que ya antier esto, ¿verdad? La princesa Irene va a ser reina de Croacia y la princesa Catalina va a ser Lady Brandon, que se casó con un mayor del ejército británico, vivió en Londres y fue la más feliz de todas. Por su marido no era nadie. Pues sí. Regresa al trono griego. Tras un breve reinado, Alejandro I muere al ser mordido por un mono. Y que acuérdense que a todos les encantaba la idea de tener zoológicos de los animales más raros, ¿verdad? Entonces, al morirse por la mordida del mono, Constantino y Sofía vuelven del exilio y recuperan el trono para iniciar un breve reinado de 2 años. Tras la derrota en la guerra greco-turca otra vez, el rey Constantino es obligado a abdicar. Nuevo exilio en Italia, Constantino muere un año después, en 1923, y Sofía murió de cáncer en Alemania en 1932. Está enterrada en el cementerio real de Tatoi, en Grecia. Ahora, ¿cuál es la triste conclusión? Sofía tiene simpatías por Inglaterra, tierra de su madre, pero es rechazada en Grecia por ser hermana del Kaiser alemán. Es odiada por el Kaiser, porque siendo luterana se convirtió a la religión ortodoxa griega. En 15 amargos meses vivió el exilio y la muerte de su hijo Alejandro, un regreso efímero al trono, la abdicación de su esposo, un nuevo exilio y viudez. Son tristes palabras después de una vida llena de profundos problemas políticos y familiares. Grecia es una tierra de nadie donde reina la locura. Tremendo. Y sigue teniendo problemas Grecia en el momento actual. Acuérdense que en ese tiempo era obligación que la reina fuera de la misma religión del rey. Entonces todas estas que eran anglicanas por la reina Victoria quedaron mal con todo mundo, ¿verdad? Bueno, entonces aquí vamos a ver a Alex en familia Sony. Fíjense cómo sería de alegre que en su casa le decían Sony, ¿verdad? Como del sol. Alexandra Tsarina de Rusia, hija de la princesa Alice y de Luis IV, duques de ese reino. A los 6 años perdió a su madre y a una hermanita por la peste. Rechazó el enlace con su primo, el futuro príncipe de Gales, Eduardo, que se casó con otra de sus hermanas, ¿verdad? Por supuesto. Emparentada por padre y madre con la familia real rusa, ya vimos antes, porque la gran duquesa María Alexandra de Rusia, la hermana del zar, es madre de su prima María. No, pues por eso es que acaban como acaban, por la unión de todos. Alexandra conoce a Nicolás en San Petersburgo en la boda de su hermana con un tío del zar. Aquí vamos. Al romance se oponen los zares, que prefieren otras alianzas, y la reina Victoria de Inglaterra. Pero se comprometen en Londres. Son padrinos de bautizo del futuro Eduardo VIII, el de Wallis Simpson. Se bautiza en la iglesia ortodoxa rusa con el nombre de Alexandra. Esta boda en el Palacio de Invierno de San Petersburgo. La coronita sí que... miren, todas las damas de honor, todas con tiara. Y luego, además de casarse, es coronada como emperatriz de toda la Rusia. Acuérdense que se habla de todas las Rusias porque es los rusos blancos, los rusos rojos y los no sé qué, porque el territorio ruso es tan inmenso que lo tienen que dividir a veces por etnias. Entonces ahí tienen la coronación.
La pintura está hecha preciosamente porque, fíjate, tiene hasta la figura del Pantocrátor en aquella ruedita, así. La celebración trágica. Gran banquete popular el día de la boda o de la coronación en el campo de Jodinka. Este es como un estadio. Hay teatros, diversiones al conmemorar los 300 años de la dinastía Romanov. 150 puestos de comida. ¿No que es un brochen? Heidi, ¿qué es? Un pancito. Va. Pan de jengibre, pretzel, salchicha y una taza para cada uno. Una taza. Fíjense que ya estaba de moda dar pocillos en este tiempo. Además hay 20 pubs repartiendo cerveza. Desde la noche anterior empieza a llegar la gente, 700,000, y mandan 1,800 policías. En la madrugada, los rumores de que no va a alcanzar la cerveza ni los pretzels arremolinan a la gente. Estampida causa la muerte de 1,381 personas pisoteadas y 1,300 heridas. Indignación popular porque el zar no cancela el baile en la embajada de Francia, presionado por el protocolo. Porque los franceses dijeron, ¿cómo vamos a suspender nuestra cosa? Y él fue débil y no dijo, Neles, mi pueblo está de luto, ¿verdad? Mientras el pueblo llora a sus muertos. Nacen primero las grandes duquesas y finalmente el zarevich. Olga, que es un intelectual de carácter fuerte y antagónico con la zarina. Tatiana, pues buena, dulce, servicial, era la intercesora para pedir favores. María soñaba con ser una buena madre y esposa en un matrimonio feliz. Anastasia era el erizo, extrovertida, rebelde, mal hablada, que se subía a los árboles, famosa. Y el zarevich Alexei, que padece de hemofilia, herencia de la reina Victoria. Ahí está, esa foto ha circulado por el mundo entero, ¿verdad? Una preciosidad. Sí, no era feo el zar. Lindas todas. Su imagen política. Alexandra le teme las apariciones públicas porque no entiende al pueblo ruso, que les es totalmente desconocido. Fíjense la diferencia. Acuérdense que la Catalina la Grande aprendió ruso levantándose en la madrugada, caminando descalza por todo el Palacio de Invierno hasta que aprendió ruso. Esta niña no pudo. Comparada con su suegra María, que era danesa, hermana menor de la reina Alexandra de Inglaterra, muy identificada por Rusia. O sea que ahí la comparaban con una compatriota de ella. Su puritanismo con la moda la llevó a conflictos con la frivolidad de las damas de la corte rusa. Ella venía de la época victoriana, en que la moda era muy estricta y la corte rusa era un desorden. Vaya, así como había sido la corte francesa antes, así eran estos, unos grandes escotes, un desmadre en cuanto a relaciones que también había en Inglaterra, pero bajo la capa del pudor, ¿verdad? Eligió como amigas, esto es lo peor que ella hace, a dos damas aburridas y conservadoras de poco prestigio, que le llamaban las viudas negras montenegrinas. ¿Por qué? Estas mujeres eran primas del zar y eran princesas en Montenegro, ese país pequeñito, ¿verdad? Y se fueron a vivir a Rusia en un afán de tener contacto con la alta sociedad y tal vez conseguir marido, pero tampoco. Entonces ella, Alexandra, induce al zar a mantener un gobierno autocrático porque ella cree firmemente que el poder viene de Dios, o sea, que no permita apertura al pueblo, ni asambleas, ni nada. El zar es el rey, punto. Su carácter alegre, dice, se vuelve taciturno al no sentirse comprendida por el pueblo y la aristocracia. Primera Guerra Mundial, Rusia contra Alemania, que es la tierra del padre de la zarina, porque ella es hija de un alemán. El Kaiser Guillermo II es su primo hermano, aunque ella y su suegra lo odian. El zar Nicolás II manda al ejército ruso, ahí debí poner comanda, es decir, él se pone al frente del ejército. Alexandra actúa como regente por más de 2 años. Enfrenta la oposición de los funcionarios por sus decisiones equivocadas y es acusada de ser espía alemana.
Con sus hijas mayores trabaja como enfermera en el hospital de la Cruz Roja. Manda paquetes a los soldados en el frente con íconos religiosos, pero sin comida, por la escasez y su poca visión del delicado momento que vive el país. Lógicamente, ¿verdad? Ella tiene toda la buena intención, pero ¿qué hace un soldado con hombre con que le manden un santito, ¿verdad? Rasputín convence a la zarina de que puede curar a su hijo. Pero aquí le voy a decir algo, este personaje siempre queda en duda, porque hay cosas que realiza que parece que tuviera algún poder extraño. Puede ser de chiripa, vaya, todo lo que hicieron para que se murieran y no se murió. Entonces es bien extraña la figura de él, porque por un lado es un sádico pervertido y todo lo demás. Por otro lado es un santón que va en peregrinación a Tierra Santa, y ustedes leyeran las cartas que manda, mi meditación en el Huerto de los Olivos, impresionantísima. Yo tengo una biografía de Rasputín escrita por un inglés, bastante gruesa, ¿verdad? Pero cuenta una de detalles que uno se queda, ¿y este hombre de dónde salía? ¿Del infierno o de dónde, verdad? Lo que pasa es que ella le tenía tanta confianza que hasta lo dejaba entrar al dormitorio de las grandes duquesas. Entonces, influyó tremendamente en las decisiones internas de la familia imperial, porque ella hasta le consultaba cosas de gobierno, ¿verdad? Acusado de abusos sexuales y borracheras con sus parientes, pero esto sí era cierto. El pueblo y la nobleza rechazan su influencia en la familia imperial. Ahora, ¿a dónde lo conoció la zarina? En una de las grandes fiestas de las señoritas negras, de las montenegrinas, porque ellas eran como de este tipo de gente que reunía amistades por cosas extraordinarias. Entonces, de repente va a venir uno que es mago, prestidigitador. De repente trajeron a uno de Francia, un disque médico que curaba por la mente, pero que su atractivo más grande es que tenía un perro que fumaba pipa. Entonces, hay hambre, guerra, huelgas y levantamientos populares dirigidos por los bolcheviques. Acuérdense que estamos en 1917 y que Karl Marx en el siglo anterior había escrito El Capital. Entonces, esa teoría, digamos, de que trabajadores del mundo unidos, ustedes no tienen nada más que perder, solo sus cadenas, penetra rapidísimo en una sociedad hambrienta y a disgusto, ¿verdad?, con el sistema. El zar es obligado a abdicar. Esto es lo peor. Inglaterra les niega asilo político por la tendencia antimonárquica creciente. Acuérdense que el zar es primo, hermano del rey de Inglaterra. Pero en Inglaterra en este momento hay huelgas de los sindicatos que ya existen, huelgas en las fábricas, quema de fábricas, grandes manifestaciones en contra del rey. Entonces el rey tiene miedo y entonces no le permite que llegara la familia imperial. Son llevados prisioneros primero al palacio de Sarkoitzelo y después trasladados a Ekaterinenburg y son ejecutados en la casa del propósito especial. Despertados. Que se quedó una sobreviviente, que es la que después anduvo allá en Francia. Sí, que ella juraba que ella era. Sí, que ella juraba que era. Pero una de las pruebas que no fue que llegó un señor y le empezó a hablar en francés. Entonces, cuando estaba en el hospital en París, porque ella se tiró al Sena. Entonces ella no entendió, le dice, no hablo francés. Entonces salió él y le dijo, no es porque yo fui el que les enseñó francés a las grandes duquesas. Pues sí, claro. Ahora, es Anastasia. Sí. Ahora, fueron despertados, ordenados a vestirse porque les dijeron que los iban a llevar a un lugar más seguro, bajar al sótano para tomar fotografía y trasladarlos a un sitio más seguro. Son asesinados y las balas rebotan en las joyas cosidas en los corsets de las duquesas y por eso muchas no se mueren en el momento. Son rematados a culatazos y enterrados en fosas comunes. Sin embargo, con los años, encuentran los cadáveres, les someten a prueba de ADN y solo hay 2 de los que dudan
que no creen que sean de ellos. Y uno es el que creen que es Anastasia y otro creen que es el Zarevich. Pero años después lo encuentran los cadáveres en otro lado. Entonces, en 1981, son declarados santos de la Iglesia Ortodoxa Rusa. Los restos son encontrados en fosa común, prueba de ADN cruzada con el duque de Edimburgo, esposo de la reina Isabel, recientemente muerta. En 1998 son trasladados a la Basílica de San Pedro y San Pablo, el panteón real de los Romanov. Asisten los miembros de la familia Romanov llegados de varios países de Europa. Aquí, no sé si se acuerdan, que leímos un libro que se llamaba Las Noches Blancas de San Petersburgo. Es el día que llegó la Verónica a este taller, a donde cuenta el autor, que se llama Miguel de Grecia y que existe, es hijo de una princesa rusa casada con un rey griego, ya vimos, ¿verdad? Entonces este Miguel de Grecia desciende de esa rama, pero él es escritor y está fuera de la línea de sucesión de cualquier país porque se casó con una plebeya. Pero entonces él cuenta que como miembro Romanov lo invitaron al entierro en la Basílica de San Pedro y San Pablo. Entonces, llegado ahí, revisa a todos sus parientes y como los conoce a todos, hay una mujer mayor que va con bastón, que él no sabe quién es. Entonces, trata de entrevistarla y ella se niega. Al fin le concede la entrevista en París y este es el tema de esa novela que se llama Las Noches Blancas de San Petersburgo, que es... No, es una historia basada mucho en algo imaginario, pero es preciosísima. La novela es una belleza. Miren qué belleza el entierro y todos los chicos ahí vestidos de saco y corbata. Entonces ahí tenemos, miren qué belleza la cripta funeraria, ¿verdad? Ahí todos los chicos ahí descendientes de los Romanov. La reina María de Rumanía. Miren, esto... De todas ellas yo no sabía nada de esta señora, nada, mucho gusto, la conocí el día que empecé a investigar. Dios bendito, increíble, y además yo creo que era la más linda de todas, preciosísima. Las alhajas ni les cuento, ¿verdad? En familia le decían Missy, como se dan cuenta, igual que en todas las familias numerosas que les ponen apodos a todos los clientes, ¿verdad? Bueno, ella era hija de Alfredo, el duque de Edimburgo, y de María Alexandrovna, gran duquesa de Rusia, o sea que pariente también. Rechazó a su primo, el futuro rey Jorge V. Pues sí, les cae mal. Pero en 1893 se casa con Fernando, heredero al trono de Rumanía. Pero en 1914 se convierten en reyes tras la muerte del rey Carlos I, tío de Fernando, que no tiene descendencia. Entonces así es como ella llega al trono de Rumanía. ¿Cuál es la situación matrimonial? Miren, esto es chistoso. María es moderna, activa, inteligente y brillante escritora, de carácter opuesto al de su esposo. Difícil relación con Fernando. Oigan lo que está en rojo. Es una pena que tuviéramos que perder tantos años de nuestra juventud solo para aprender a vivir juntas. Pero durante la enfermedad del rey lo cuida con gran dedicación y es muy querida por su pueblo, al que sirve con gran entusiasmo. Sus hijos: Carlos II, futuro rey de Rumanía, casado con la princesa Elena de Grecia, también su prima hermana. Isabel, casada con el rey Jorge II de Grecia, otro de los mismos. María, casada con Alejandro I de Yugoslavia. Nicolás, casado con una plebeya divorciada. Elena, casada con un archiduque de Austria. Y Miroslav, muerto de tifus a los 3 años, o sea que ese es niño. Las frecuentes relaciones extramatrimoniales de la reina atribuyen al príncipe Cantacuzesne la paternidad de María. Y al príncipe Barbus Tirbey la de Elena y Mircea. O sea, 3 de esos se le metieron los ladrones. La gran reina de Rumanía. Durante la Primera Guerra Mundial, María se dedica a cuidar a los heridos. Visita Londres y París como representante de Rumanía, influyendo su personalidad en la percepción de los políticos. Comentario de Clemenceau, primer ministro inglés, que tenía fama de ser bastante bravo, ¿verdad? Este señor, pero dice:
No me gusta su primer ministro, señora. Tal vez me encuentre a mí más agradable. Aclamada por las multitudes como la exótica reina de Rumanía. Escribió sus memorias y en su libro Mi País hace una bella descripción de su nueva patria que refleja su gran amor por ella y por su pueblo. Aprendió a hablar en la lengua rumana. Sí, espérense que no se acaba. En 1928 visita Estados Unidos siendo recibida por el presidente Woodrow Wilson. Gran entusiasmo por el estilo de vida y progreso de América. Hace un recorrido en tren y visita una reserva de indios. Al morir el rey Fernando, su esposo, se inicia un problema de sucesión. El heredero Carlos, destituido por casarse con la plebeya Sisi y su nueva relación con su amante Magda Lupescu, ella decide recuperar el trono. El heredero Carlos decide recuperar el trono, iniciando una campaña para desprestigiar a su madre, envidioso de su popularidad y del amor de su pueblo. Se nombra dictador en un gobierno de corrupción e intrigas. Ahora, él no va a ser famoso por su romance con la plebeya con la que se casó, sino con la Magda Lupescu. Vea que le suena. Yo creo que hasta fueron a vivir a la América del Sur, si no estoy equivocada. En sus últimos años recupera su antigua religiosidad que traslada a su hija Elena y se retira a vivir a su casa del Mar Negro. Diagnóstico de cáncer pancreático. Es internada en un sanatorio de Italia, pero pide volver a Rumanía para morir. Sus restos son trasladados a Bucarest, expuestos en palacio y enterrados en el monasterio de Curtea de Arges. Su corazón en un cofre de oro en la capilla Stella Maris según sus deseos. Ahí tenemos otro moderno, la llegada de sus restos. Una de mis hermanas que vive en Estados Unidos me contó que ella tiene una muchacha en el salón de belleza que es de Rumanía. Entonces yo le mandé a ella esta presentación porque nos intercambiamos, porque ella ha sido profesora universitaria toda su vida. Entonces cuando le mandé esto, me dice, fíjate que le conté a mi peinadora y casi llora de la emoción porque ella acababa de venir de Rumanía y había visitado la tumba de la reina. Pero me encanta, fíjense, el cortejo con los niños aquellos a caballo y los cestos llevando. Amargas reflexiones, todo esto es bien triste. No he sido traída a Rumanía para ser adorada y mimada para el pueblo, sino, fíjense que esto es bien duro porque el tal rey Carlos no era ninguna buena pieza, ¿verdad? Y él era el que no tenía heredero y por eso heredó a Fernando. Pero él dice, no he sido traída a Rumanía para ser adorada y mimada por el pueblo, sino para ser parte de la maquinaria que el rey Carlos I había levantado. He sido importada para ser regulada, educada, cortada y entrenada de acuerdo con la concepción de las cosas del gran hombre. Fernando y yo somos los mejores socios y los mejores compañeros al final de nuestras vidas, aunque éstas se entrelacen solo en determinadas materias. O sea que todas tienen como un sentimiento bien triste al final, ¿verdad? ¿Se fijan? Su tía Victoria, viuda del emperador de Alemania y madre de la reina Sofía de Grecia, le escribe a su hija: Missy de Rumanía es más digna de compasión que tú. Piensen, le está escribiendo a la reina Sofía de Grecia. El rey es un gran tirano en su familia y ha aplastado la independencia de su hijo Fernando para que nadie se preocupe por él. Y su hermosa, talentosa y pequeña esposa, nuestra querida Missy, me temo se consiga muchos líos y como una mariposa, en lugar de acercarse a las flores, queme sus alas volando más cerca del fuego. Victoria Eugenia, reina de España. Bueno, está como ya más cercana, ¿verdad? Acuérdense que en el Palacio de Oriente y en el Museo del Prado. El estilo de sentarse. Sí. Ella es hija de la princesa Beatriz y de Enrique de Battenberg. En un baile organizado por el príncipe de Gales, conoce a Alfonso XIII, rey de España. Al romance se opone su abuela, la reina Victoria, y su suegra, la reina María Cristina de España. Aquí acuérdense que Alfonso XIII, el que se va a casar con ella, es hijo de Alfonso XII. Que Alfonso XII se casó con su prima María Mercedes de Borbón y Orleans y duró un año el matrimonio. Tenían 15 años ella y él como 18,
porque se murió de tuberculosis. Entonces él se casó con esta María Cristina de Battenberg, que era alemana, y que le tocó ser regente de su hijo porque cuando el rey se murió, ella estaba embarazada de Alfonso XIII. Entonces, desde el niño nace el rey, entonces ella sirve como regente 16 años. Y dice que es una de las pocas reinas, además de Isabel la Católica, que tiene una estatua en Madrid, porque le decían Doña Virtudes, porque era tremendamente estricta y muy cumplidora de la ley. Ahora, el rey, su marido, que era horrorosamente mujerero, perverso, pícaro y todo, dicen que sus últimas palabras con respecto a su esposa para recomendarle que fuera fiel, le dijo: guarda el coño, Cristinita. No, por eso les digo, ese es el tipo de rey que le tocó a esta pobre. La reina María Cristina la considera de rango inferior y además no la quiere porque es anglicana y tiene el peligro de transmitir la hemofilia que de suyo la transmitió. Ahí está Alfonso XIII y miren, fíjate que no, yo creo que es efecto de la pintura, pero lo que sí hay que ver son las esmeraldas de la vincha que tiene, por decirlo algo, miren, y los aritos también. La boda real que fue en la iglesia de los Jerónimos. Tras la solemne boda en Madrid, el cortejo real se dirige a palacio entre vítores y júbilo del pueblo. En un ramo de flores le lanzan desde una ventana una bomba que mata a los caballos de la carroza, no solo los caballos de la carroza, sino que se mueren 23 personas. Soldados de la guardia y mucha gente que abarrota las calles aclamando a la pareja real. Al entrar al palacio real, el vestido de novia de la reina está ensangrentado. Dificultades en la Primera Guerra Mundial entre los países en contienda. Ella es inglesa y su suegra María Cristina es alemana. Ahora, las que ya empezaron a leer Pasión India, en los primeros capítulos relatan esta historia, porque Anita Delgado está en el Hotel Ritz contemplando el recorrido. Y el lujo Sí. Sí. Ahí está la recepción en el Palacio de Oriente. Es espectacular todavía verlo. La herencia a sus hijos, yo creo que esa es la que más transmitió la hemofilia. Alfonso fue hemofílico y se casó con una cubana plebeya y perdió el derecho al trono. Las que leyeron el libro de la María Dueñas, que se llama Las hijas del capitán, ahí sale la historia de Alfonso, que llega a Nueva York con la cubana esta, que creo que es de apellido San Pedro. Después Jaime, sordomudo desde los 4 años. Beatriz, que se casó con un príncipe italiano. María Cristina, que se casó con un noble italiano. Y Fernando, que se murió al nacer. Ahora, Juan, casado con María Mercedes de Borbón y Orleans, que no es la misma esposa de su abuelo Alfonso XII. Él era el heredero al trono. Fue exilado a Portugal y no reinó nunca, y es el padre del ex rey Juan Carlos, nombrado por Franco. Gonzalo, que nació hemofílico. Ahora, acuérdense que este Juan es el que en la historia reciente es don Juan de Borbón, que exilado en Portugal, que Franco nunca lo dejó entrar a España, a pesar de que él quiso entrar a luchar en la guerra civil de parte de Franco también, pero Franco tuvo miedo porque don Juan era un hombre muy popular. Entonces nunca jamás lo dejó entrar, hasta muchos años después. Y aunque él era el heredero al trono, porque era el hijo directo de Alfonso XIII, entonces jamás lo tomó en cuenta para la herencia a la monarquía, ¿verdad? Y está después Gonzalo, que nació hemofílico. Ahí tenemos 2 fotografías con bastantes años de diferencia. La reina Victoria Eugenia con todos sus muchachitos, y aquí está la reina Victoria Eugenia en medio, don Juan, que es su hijo, y Juan Carlos cuando era presentable todavía.
Esa foto fue tomada, si no me equivoco, cuando el bautizo de Felipe V, que la madrina fue ella. Creo, no me acuerdo. Un matrimonio infeliz. Frecuentes infidelidades del rey, quien tuvo 5 hijos ilegítimos, producto de varias aventuras. Primero con una aristócrata francesa, una artista española y 2 institutrices de sus hijos. Es Borbón, como dicen los españoles. En las elecciones municipales de 1931 triunfa la República. Fíjense que ni siquiera eran elecciones de rey ni de nada, era de alcaldes. Pero triunfó la República y fueron derrotados los monárquicos y Alfonso XIII abdica. Ahora, curiosamente, en los pueblos ganaron los monárquicos, pero en las ciudades ganaron los comunistas, porque eran el Partido Comunista, no era oficial. La familia real parte al exilio, pero los reyes se separan. Esta es una manera elegante de ponerlo, porque él, en cuanto abdicó, cogió su carro deportivo y se largó. La reina y sus hijos tuvieron que esperar unos 2 días para coger un tren para salir de España. Alfonso se traslada a Roma y Ana se va a vivir a Londres. En 1939, al iniciar la Segunda Guerra Mundial, el Parlamento le pide a la exreina Ana abandonar Inglaterra y pierde su condición de miembro de la realeza. Qué terrible, ¿verdad? Qué injusticia, porque ella no había hecho nada, la pobre mujer. Entonces estableció su residencia en Suiza hasta su muerte en 1969 y Alfonso murió en Roma en 1941. 1938, la familia real se reunió en Roma. Ana será la madrina en el bautizo de Juan Carlos, hijo de don Juan de Borbón. O sea que el rey exilio. En 1941, Alfonso transfiere los derechos de sucesión a su hijo don Juan, quien vive en el exilio en Portugal. En 1968, tras 37 años de exilio, Ana vuelve a España como madrina de bautizo de su bisnieto, el actual rey Felipe VI, cabal, es de la foto. Pero cuando vas al bautizo, yo no me acuerdo cuándo es que ya está, yo creo que es en el bautizo de Felipe, pero que todavía Franco no ha decidido quién va a ser el rey. Y entonces ella le dice, aquí los tiene a los 3, ¿cuándo va a escoger? Porque es don Juan, Juan Carlos y el bebé que están bautizando. Murió en 1969 y es enterrada en Suiza, y posteriormente sus restos son trasladados al Panteón Real en el monasterio de la Escorial. Acuérdense que los reyes de España y sus consortes son enterrados en lo que llaman el pudridero en el... Obstáculos y presión. Las 5 reinas, nietas de la reina Victoria, encuentran sus vidas complicadas por serios obstáculos y presiones. Obstáculos religiosos. Nacidas en la religión anglicana o luterana, fueron obligadas a convertirse a la religión de sus maridos o de sus padres, católicos u ortodoxos. Problemas políticos. Las 2 guerras mundiales enfrentaron a su país de origen con el de sus maridos o sus parientes. Problemas de salud. Transmisoras de hemofilia. Problemas de parentesco. El zar de Rusia, el Kaiser alemán, los reyes de Inglaterra y Grecia eran primos, teniendo un gran parecido físico entre ellos y enfrentados en la guerra. Para que vean el parecido físico. Bye. El primero es el zar Nicolás, el segundo el rey Jorge V y el tercero el Kaiser Guillermo. Y todavía hay una claro que se parecen, y todavía hay una última foto en que más se confunde uno. Va. Estos son 2 de ellos y estos son ellos, pero cambiados. El que tiene el uniforme con el pico aquí, que es el uniforme del Kaiser, no es el Kaiser, sino que el otro. Y el Kaiser tiene el uniforme de este, que no me acuerdo si es el de Inglaterra o el zar de Rusia. Pero bien. Y fumando. Ah, fumando los 2, of course. Si era parte de la elegancia de la época. Bien parecidos. Bien parecidos.